En el poder y el gobierno no hay nada más censurado que aquello considerado como un tabú. Y es que las preferencias personales en muchas ocasiones pueden ser verdaderos asesinos de imagen y carreras políticas. En el pasado, hemos tenido muestras de cómo, ya sea por rumores o hechos probados, se han armado verdaderos escándalos que pasaron a la posteridad. En México, uno de los ejemplos más claros y que muchas veces es ignorado es uno que tuvo lugar en pleno porfirismo, evento que fue motivo de censura y desprestigio para la aristocracia mexicana, el baile de los 41. Pero, ¿qué fue este polémico suceso? Mucho se habló y se continúa discutiendo en la actualidad acerca de este famoso baile, en ocasiones añadiéndole personajes que no esperarías. Sin embargo, mi obligación es decirte lo que realmente pasó o lo que sabemos que sucedió. Estos son algunos hechos acerca del baile de los 41 que deberías conocer. A principios del siglo pasado era bastante común la represión de la homosexualidad. Los eventos en donde acudían las personas no heterosexuales se hacían de forma clandestina, muchas veces bajo la fachada de fiestas de disfraces. Sin embargo, y como era de esperarse, una de estas reuniones fue descubierta. Todo ocurrió la noche del 18 de noviembre de 1901, en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Tras las quejas de los vecinos por supuesto exceso de ruido, la policía irrumpe en una fiesta privada. Una fiesta que no era como en otras en las que hayan irrumpido. En la reunión encontraron a 41 hombres, la mitad de ellos vestidos como mujeres, bailando entre sí y en situaciones comprometedoras. De acuerdo a la prensa de la época, los asistentes eran los hijos de empresarios y políticos cercanos a la élite porfiriana, lo que hoy en día conocemos como mirreyes. Debido a que se consideró que estas personas estaban faltando a la moral y las buenas costumbres, se procedió a su arresto. Aunque los asistentes del evento intentaron huir, esto les fue imposible por las condiciones en las que se encontraban, de forma de que todos sin excepción fueron a dar a la cárcel. Como ya mencioné, la mayoría se trataban de los hijos de figuras de la aristocracia de la época. En aquel entonces, a este grupo de personas se les conocía como pollos o lagartijos. Hoy en día serían los llamados juniors o mirreyes. Pero lo que más llamó la atención fueron los nombres de algunos de los representantes de la élite de la época. Nombres como el de Ignacio de la Torre y Mier, así como el de Antonio Adalid. El primero siendo nada más y nada menos que el yerno de Porfirio Díaz, y el segundo, un ahijado de los antiguos emperadores Maximiliano y Carlota. Durante más de 100 años ha sido difícil encontrar otros nombres, pues tras los hechos se hizo todo lo posible jurídica y mediáticamente para evitar que los nombres de los asistentes sean conocidos. Aunque las sospechas nunca faltan, pues algunas otras personas que presuntamente fueron parte del evento fueron el periodista Jesús Rábago y el hacendado Alejandro Herredo. Y por otra parte, de los que sí se tienen pruebas, es de aquellos que solicitaron amparos para no ser reclutados por el ejército. Personas de las que sabemos muy poco, pero sí conocemos en algunos casos sus nombres. Aunque la homosexualidad no era un delito, sí era pésimamente vista, incluso peor que algunos crímenes. Es por ello que tras los arrestos, una buena parte de los implicados fueron enviados al estado de Yucatán para servir al ejército durante las guerras de castas. Y otros tantos fueron condenados a servicios comunitarios, con la condición de que tenían que vestir de mujer con el fin de la humillación pública. Los más ricos lograron pagar a las autoridades para un borrón y cuenta nueva. Otros solicitaron amparos para evitar los castigos. Lo cierto es que la cosa no fue muy buena para ellos después del suceso, pues tras este hecho se creó toda una leyenda y prejuicios en torno a la homosexualidad. Algunas investigaciones plantean que a los que se les halló vestidos de mujer fueron a los que peor les fue, pues se les obligó a entrar en el ejército, y tras ello, buena parte murieron durante su servicio obligatorio. Aunque claro, no sin antes haber sido sometidos a vejaciones y castigos injustificados por parte de los soldados. Durante años se ha especulado que en realidad fueron 42 y no 41 los sorprendidos por la policía. Sin embargo, el número 42 ocupaba una posición tan cercana al presidente Díaz que a la autoridad no le quedó de otra más que dejarlo ir esa misma noche. Pues esta persona pudo ser Ignacio de la Torre y Mier, esposo de Amada Díaz, hija del aquel entonces presidente Díaz.
Hacendado y empresario de la Torre y Mier, contrajo nupcias con Amada Díaz en 1888. Sin embargo, el matrimonio sería solo una pesadilla para ambos, pues Ignacio tenía conductas muy liberales para la época, y lo que quizá era más grave para la familia presidencial eran los encuentros homosexuales del empresario. Viviendo prácticamente separados, su vida matrimonial solo era una fachada, misma que estaba sometida a periodos de crisis, pues se cree que el mismo presidente Díaz llegó a sacarlo a patadas de su casa por insultar a su amada hija. Tras los sucesos del baile de los 41, la vida de Mier fue en un vaivén de aventuras. En 1906 conoció al revolucionario Emiliano Zapata. En 1913 se le acusó de ser partícipe en el asesinato del presidente Madero. En 1917 huye de México tras enterarse de que había sido mandado a arrestar por el presidente Venustiano Carranza. Finalmente, en abril de 1918, tras dolencias por hemorroides, fallece en una fallida operación que pretendía retirar las venas de su esfínter. Vaya suerte. Las consecuencias del baile de los 41 fueron más allá de castigos para los participantes, pues por primera vez en la historia de México, la homosexualidad fue visibilizada por la sociedad, misma que la reprimió inmediatamente. La prensa estuvo más activa que nunca, pues fue tanto censurada así como apoyada. Por una parte, le sirvió al sector opositor al porfirismo como una forma de ataque, y por otra, al sector conservador y perfeccionista del gobierno para difamar a la diversidad sexual y plasmarlo como algo impensable a la sociedad católica de la época. Las consecuencias también abarcaron el aspecto cultural, pues algo tan simple como el número 41 se convirtió en un tabú, al punto en el que el ejército pasaba del batallón 40 al 42, omitiendo por completo al 41. Este número también se convirtió en una referencia a la homosexualidad en el resto del país, y tras décadas fue reivindicándose para ser tomado como un símbolo de la lucha de la comunidad LGBT, principalmente en la Ciudad de México. Pero lo que quizá fue la consecuencia más grande fue la caracterización de la homosexualidad en México, pues tras este hecho se creó la imagen del homosexual como alguien a quien le gusta vestirse de mujer y con actitudes afeminadas. Esto hizo que los miembros de esa comunidad fueran motivo de burlas y exclusión social, hecho que durante décadas hizo vivir a los integrantes de esta misma comunidad un verdadero infierno, pues en muchos casos el ser homosexual era motivo suficiente para merecer la muerte. El baile de los 41 fue un antes y un después en la cultura mexicana, pues visibilizó a una comunidad que por siglos permaneció en el anonimato, y tras casi 100 años, los 41 fueron tomados como un ejemplo de la represión que ha vivido esta comunidad, y se han alzado como un ejemplo de la lucha contra los prejuicios a los que se les ha sometido. Tras el evento, la homofobia se impulsó hasta el cielo en un país que ya de por sí era bastante machista y conservador, lo cual le vino como anillo al dedo a la ignorancia en torno al tema de la diversidad sexual, cosa que se ha mantenido arraigada en el colectivo mexicano hasta el día de hoy. Y a pesar de ello, cada día hay más muestras de que con lucha y educación, la convivencia, inclusión y tolerancia son posibles. Y sin duda alguna, este baile recuerda que sin importar tu condición social o económica, nadie tiene derecho a condicionar lo que haces o no con tu sexualidad. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido y recuerda, cuando bailas puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta pronto.